Bienvenidos a Para que Sepas, y tenemos que arrancar el programa con este número. Me corro porque es sin dudas un número que va a marcar un antes y un después. Es un antes y un después porque la historia argentina nos hace remitirnos a memorias muy dolorosas para la economía argentina para llegar a números más altos que este que ves en pantalla. 7,7% fue la inflación en el tercer mes del año. Y aunque sea un mes en donde estacionalmente las cosas suben o se remarcan proporcionalmente por encima de otros meses, de la media del resto de los meses del año, no hay explicación alguna para poder llegar a este número. Cuando yo te digo que hay que remitirse a abril y a esa inflación que había superado el 10% mensual, abril del año 2002, hay que remitirse a un momento, un contexto social extremadamente endeble, un contexto que iba de la mano de un estallido político que se volcó sobre incertidumbre económica, de la salida intempestiva y torpe de un modelo económico que generó tanto daño al sistema bancario y a los argentinos. Y es cruel tener que revivir en nuestra memoria histórica eso, pero a la vez pone en contexto la gravedad de lo que estamos enfrentando, de la gravedad con la que enfrentamos los argentinos la construcción de nuestra vida en el día a día, y la gravedad de llevar adelante una campaña política y electoral con estos números. Con números de los cuales realmente poco se habla. Porque el gobierno, los voceros oficiales se quedan con la foto para decirte lo bueno es que el mes que viene, por esto que estamos transitando ahora, por estos días, ya nos da menos. Sí, claro, a ver, si no te da menos que el 7,7%, realmente no sé cómo harías para sortear lo más complicado que tiene este año, que es la incertidumbre electoral. Te lo contábamos ayer, cuando te contamos lo que hoy sigue siendo otra de las noticias del día, el dólar en los mercados que el gobierno no controla por encima de los 400 pesos. Llámale blue, o si querés ir a lo formal, contado con líquido dólar financiero. Todavía no enfrentaron la elección, todavía no llegamos a las PASO. Periodo intempestivo el que se abre históricamente entre las PASO y la primera vuelta. Agosto, octubre suele ser en Argentina cuando hay pretensión de cambio de modelo político inestable para la economía y los bolsillos. Contame cómo hacemos para transitar eso con la calma de un 7,7% y cuando los trabajadores, los que tienen la posibilidad de tener una representación, no llegan con la velocidad del reclamo salarial a cubrir esto. Es la deuda que todos los gobiernos tienen, no hay dudas. Pero la verdad yo miraba hoy y a veces las estadísticas sirven. Ahora vamos a mirar el INDEC. ¿Sabes para qué sirven? Para poner en contexto cómo estamos. Dos cosas quiero decirte. Podés estar de acuerdo o no con lo que fue el arreglo con el Fondo Monetario. Ya estaba dado, o sea que volver a discutir si hicimos bien o mal en acordar con el fondo ya está, pero ya está hecho. Del mismo modo que ya está hecho esa grosera inyección de liquidez que nos hicieron para después cobrarnos 3 veces más. Ya está, no podemos llorar sobre la leche derramada, digo, la vaca está y hay que hacerse cargo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que evidentemente no fue del todo bueno ese arreglo. Porque desde que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, que en teoría hizo una cobertura para que no entremos en default y estemos peor, a hoy la inflación se duplicó. Pasamos de un promedio del 50% a un promedio de arriba del 100% cuando mirás los 12 meses. No está nada bien en Argentina, claramente. Ni las soluciones que se pretendían mostrar como un esfuerzo que teníamos que hacer para no estar peor en los próximos meses dieron resultado. Pero ¿cómo? ¿No era que con ese arreglo se iba a solucionar parte de la economía? Y con perdón del caso, la verdad, que los voceros o la vocera presidencial salga a justificar que la sequía, que la guerra. Miren, dejen de ponerle argumentos. Esto es Argentina. En un ratito te vamos a mostrar por qué. 38 países tomamos, gracias a un informe que hace Nadine Argañarás, de 38 países, sí, saca Venezuela, Argentina lidera el ranking de inflación mensual. ¿De qué guerra me están hablando? ¿De qué guerra te hablan a vos? La guerra que tenés que hacer para defenderte día a día, para que no te maten por inseguridad y que no te asalten el bolsillo cada vez que vas a comprar. Y ni siquiera te puedes enojar con el comerciante, porque el comerciante te muestra y dice, tengo remarcación de precios, Marcela, 3 veces por semana. ¿Qué querés que haga con la lista de proveedores? ¿Que me quede sin mercadería?
Me voy a dar vuelta y les voy a mostrar lo que fue la información del INDEC de hoy. 7,7% es marzo, ¿sí? Así arrancamos el año. Todo muy normal en una Argentina en donde ya en 3 meses acumulaste un 21,7%. 104,3% es el recorrido para atrás. La foto, la película. Quédate con lo que más te guste. Yo me quedo con este número, porque lo que me está preocupando y lo que le inquieta también al gobierno es la paritaria. Te pido que del otro lado hagas el ejercicio de pensar si a vos tus ingresos en 3 meses te incrementaron 21,7%. Por la estadística oficial de salarios, en teoría el salario empata con la inflación. Pero ¿sabes qué? Hay algunas cuestiones que mirar. ¿En qué momento se mide? ¿Qué cantidad de trabajadores tienen paritarias? ¿Cuánto de esas paritarias son reales? ¿O acaso vamos a seguir haciendo mirar para otro lado y hacer caso omiso a la doble caja que existe en prácticamente todas las empresas? Porque el propio trabajador muchas veces que está en blanco dice, por favor, si me vas a dar un aumento, dámelo en mano. Dámelo en mano porque no puedo seguir pagando ganancias. Ganancias. En un rato te voy a contar el promedio de lo que pide la gente hoy para salir a trabajar. ¿Cuál es el monto para el cual te conviene salir de tu casa? Sin eso en el bolsillo no te conviene ni salir a trabajar. Es terrible lo que te voy a contar, pero te lo voy a mostrar, porque todo lo medimos. Y son números. Vos después del otro lado sacás tus propias conclusiones. Quiero irme a las próximas muestras de lo que fue hoy el INDEC. Esto es Argentina hoy. Esto es una Argentina en donde yo hoy reflexionaba con Lili Caruso más temprano, que hacemos la reunión de preproducción, y decíamos, al final se quebraron todos los valores peronistas, muchachos. No sé de quién será responsabilidad, pero no era que los valores peronistas eran poder darle educación a la gente, poder ofrecerle a la gente la dignidad de poder vestirse y de poder comer. Qué casualidad. Esos 3 valores peronistas se quebraron, porque me gustaría saber cuánta gente hoy tiene la posibilidad de afrontar un sobrecosto en un solo mes del 29% en lo que significa educar a tus hijos. Y lo insisto en algo, Hemos hecho un trabajo la semana pasada y hemos mostrado con nuestros cronistas que son maravillosos porque vamos a cubrir una noticia y aparecen otras. Entonces, detrás de la noticia, muy cerquita del tercer cordón del conurbano, gente que entra y sale al AMBA para poder trabajar, vos ves cómo esperan los colectivos, chicos, con sus uniformes de colegio privado. Es la Argentina que tenemos hoy, donde los papás hacen un esfuerzo desmedido para poder comer y darles a sus hijos una mejor educación. Porque evidentemente no llega de la mano de la educación pública hoy. Entonces hacen ese esfuerzo para poder volcar lo poquito que tienen en la educación, tratando de sembrar un futuro en la gente. Entonces esto no es de la clase adinerada, acaudalada. Esto es clase media, Esto es clase media. La preocupación de los costos de educación. Y hay una estadística que también vale la pena mirar, lo que sale el papel. En una Argentina en donde tener wifi, señores, o tener una computadora no es algo que todos tengan, por más de que insistan en esos programas. No llega a todos lados, cada vez a más lugares, pero no en todos. Entonces, tener un libro era la posibilidad de igualar. Una biblioteca era la posibilidad de igualar socialmente a los chicos. Bueno, comprar un libro es un lujo hoy. Educación al tope de este ranking, porque estacionalmente en marzo lo que entran son las cuotas con los incrementos, que se dan generalmente 2 veces al año. Ya igualmente eso no ocurre, porque cuando los gremios también necesitan una actualización trimestral, te empujan las variables de cada sector. Educación, primero. Ahora lo que sigue, y acá es irrisorio también, yo insisto, ya llevamos más de un año en donde la indumentaria y el calzado supera el promedio general de los precios. Los precios se remarcan a una velocidad del 7,7%, pero la indumentaria, el sector textil y el calzado va de una manera más veloz. Un sector que todo el mundo mira y dice, señores, ustedes tienen la posibilidad de importar ahora un dólar diferencial. Ellos tienen el dólar soja de 300. Y además tienen protección, por suerte no tienen que competir con China, sino como nos iría, ¿no? Dicen algunos, en el sector de indumentaria. Pues bien, 9,4% de incremento. Y dicen que venden poco. Yo no sé si es ganancia o no, pero están por encima del promedio. Entonces, ya comprarte ropa es un lujo. Curiosidades de las estadísticas cuando las miramos. ¿Es más caro comprar ropa en el conurbano bonaerense? Es más cara la ropa en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad. Digo,
Temas para reflexionar sobre la igualdad. Hablemos de los alimentos. Todos los meses te lo decimos, es la inflación que nadie puede esquivar, no importa cuál es tu clase social. Todos tenemos que poder comer. Ahora, qué difícil que se hace cuando esa inflación en un solo mes supera el 9%. Ni los relevamientos privados arrojaron estos números para marzo. No sabemos qué película están mirando en el gobierno, pero por lo pronto es una película que empieza a tener un tono dramático, ¿eh? Ya no hay nada que festejar. 9,3%, después tenés gastronomía, que se empieza a ver. Hablas con gastronómicos y dicen, sí, ese boom que tuvimos de la gente gastando porque sabe que no puede ahorrar y por las dudas se tira encima la plata para sentirse un poco mejor. Disculpen si es grosero lo que expreso, pero es la realidad. Es, me lo tiro en ropa, me lo tiro en peluquería, me lo tiro en perfume, me lo tiro en gastronomía, porque no puedo comprarme un auto, porque no puedo pretender tener un crédito y tener la posibilidad de con ese crédito comprarme mi indumentaria. Así vivimos los argentinos. Ya tampoco es algo tan posible. 8,3% este rubro arrojó como incremento en marzo. Lo mismo que la hotelería. Me voy a la próxima. Te quiero mostrar algo que realmente también nos preocupa. Porque sí, bueno, que llovió, que la sequía, que ponele, que la guerra, todo lo que quieras. Ahora saquemos el factor estacional. Quitemos a la estadística esa cosita propia de lo estacional, como por ejemplo, estacionalmente en marzo es típico que las cuotas de los colegios aumenten, que los libros y los útiles escolares se remarquen, porque arranca la temporada estudiantil. Saquemos eso. A ver cuánto pesa la inflación de verdad en Argentina. Ah, no es 7,7, tranquilos, es 7,2%. Me quedo re tranquila. Súper tranquilos de arrancar con esa base inflacionaria el mes que sigue, que es abril. Ahí, debajo mío, a un costado lo ves. Lo que regula, lo que tiene posibilidad, por ejemplo, de regular el gobierno, que son las tarifas, pesan, por supuesto, en la inflación. Te van a pesar en mayo, atención, todavía no tanto. En mayo, agárrate. Regulados te da 8,3%. Con lo cual, si esa es la inflación que el gobierno de alguna manera controla, y ahí también te diría, gran peso de combustibles, pero el anuncio de que mañana arranca una remarcación nueva en combustibles la hace el gobierno también, porque direcciona el mercado con YPF. Entonces ese aumento está de alguna manera previsto. No los puede agarrar por sorpresa lo que ellos mismos regulan. Si eso que ellos regulan, que son las llaves de la inflación de regulados, les da 8,3%, bueno, es obvio que el gobierno ya sabía que este resultado iba a ser muy malo. Es para tener presente porque es lo que viene. Es la inflación, como yo digo siempre, es tan veloz la remarcación en Argentina que hablarte de marzo, cuando estamos a mediados de abril, queda un sabor de muy, muy viejo. Pero lo que no queda viejo es esa base de inflación del 7. ¿Cómo lo bajás? Vamos a la que sigue. Mirá, esto es, vamos a ir un poquito más rápido y te lo voy a mostrar. Esto es en realidad para que veas que no es que, ay, qué malos son en el conurbano, ay, qué malos, sí, todos en la Patagonia. No, no. O sea, todos están en casi el mismo nivel. Y todos sufren de la misma manera la remarcación de precios, a una velocidad extremadamente llamativa y sideral. Sin embargo, la Patagonia está por detrás. Digo, la Patagonia, que siempre era más caro los precios, está por detrás del conurbano bonaerense. Es para reflexionar. Históricamente no pasaba. Y la última, y quiero dar el debate ya que están nuestros invitados con nosotros, ahora los vamos a presentar, es el recorrido, que vos ya lo vivís todos los meses, el recorrido de tu bolsillo de los últimos 12 meses. Viste que te decía, bueno, Argentina en los últimos 4 años pasó de un promedio de inflación del 60 a esto que ves ahora. Es altísimo el 60, es una locura, pero bueno, ahora estamos en el 100% de inflación interanual. Y dame la que sigue, vamos en el mes a mes, por favor, chicos. Arrancamos hace un año la mirada nada más con una inflación que realmente era preocupante, 6% mensual. Bueno, llegó a estar en 7,4%, cambio de gabinete mediante, tuvo un efecto de expectativa, tanto que se habla de las expectativas, que duró lo que un suspiro. Mirá la pendiente cómo sube. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Le voy a dar la bienvenida a los invitados, pero primero quiero mostrarte, mientras tanto, Alberto, ¿no? ¿En qué está?
Hoy leí que Lula, al acompañar a Dilma Rousseff a asumir en el Banco de los BRICS, entre otras cosas dijo, el Fondo Monetario Nacional no puede asfixiar a la Argentina. Gracias, Lula, pero se lo dije 1000 veces, pero tu palabra ayuda a que entiendan más. No nos van a asfixiar. No podemos dejar que nos asfixien. Bueno, le doy la bienvenida a Daniel Menéndez. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Bueno, ¿Cómo está, Marcela? Sociólogo, subsecretario de Políticas de Integración, además ya te conoce todo el mundo como coordinador de Barrios de Pie. ¿Me explicas en qué lugar estamos? Porque el gobierno, o por lo menos el argumento del presidente, es que ahora nos está asfixiando el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario fueron a arreglar esta misma gestión, en teoría para estar mejor. Pues 12 meses después no sé cuál es la mejoría, quizás estaríamos en una hecatombe, pero no, ella es contrafáctico. ¿Qué mirada tenés vos de lo que está ocurriendo? Bueno, primero es cristalizar algo que nuestra sociedad lo viene viviendo a diario, ¿no? La verdad que no deja de ser, para quienes están siguiendo la política a diario y la economía, un dato que impacta, pero la verdad que es un día más. Para la gente de a pie es un día más. Son números que padecemos a diario, no tiene mayor impacto que lo que vivimos cotidianamente. Me pones, por favor, que quiero discutir con Daniel, que está mucho con lo... También vos estás siempre mirando los alimentos, ¿no? Que es la población más vulnerada. Me pones esta, que es la inflación interanual, cómo fue evolucionando. Porque ¿sabés cuál es el punto, Daniel? Que yo digo, ¿cómo discutimos para adelante? ¿Cómo discutimos para adelante donde arrancábamos de una base de inflación hace un año interanual del 58% y nos parecía sumamente grosero? Ahora, acá hubo un acuerdo con el Fondo Monetario en esta época, hace un año nada más, y llegamos a 104. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el punto para mí tiene que ver con lo que señalaba Lula con claridad, que hay una discusión con el fondo, eso es innegable. O sea, ¿vos creés que está el Fondo Monetario siendo responsable de que Argentina esté tocando estos números? No solo eso, yo creo, por ejemplo, ha habido una recomendación del Fondo Monetario en el último paper sobre los que mensualmente realizan, que objetaba la moratoria jubilatoria. Estamos en un sistema donde por el creciente trabajo en negro una cantidad de personas, de trabajadores no se pueden jubilar. Se han jubilado a través de una ley del Congreso 800.000 personas y el Fondo Monetario plantea que hay que reducir el gasto sobre ese ámbito. Tenemos una discusión al interior de nuestro espacio que tiene que ver con la política social. O sea, donde el Fondo Monetario dar la vuelta también... a la página y digo, ese acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario, desestimarlo, ¿pensás vos que hay que hacer? Yo creo que hay que discutir con firmeza porque hay un acuerdo donde después hay variables. La verdad que no se rediscute el acuerdo en función de más allá del acuerdo en sí, que es de muy difícil cumplimiento, y ni hablar que las dificultades que hoy vivimos en términos de pobreza y en términos de dificultad ameritan que todo eso sea revisado. Pero sobre todo por la sequía. La Argentina hoy, y los que saben y siguen a diario también la política y los números económicos, saben que el impacto de la entrada de 1/3 del volumen de las divisas que iban a entrar al país no entran, está claro que eso te reconfigura todo lo que vos podías acordar. Digo, tenés razón, no entran los dólares, pero no es que devaluaste fuerte o por encima de la inflación para motivar la remarcación de precios. Es una salida. No, digo, vos me hablás de la sequía, pero ¿qué tiene que ver con la inflación? O sea, ¿dónde está la...? Tendría lógica si hubiese habido una remarcación del dólar y eso, por la escasez de dólares, como hay pocos, remarcar el valor del dólar y que eso se proyecte a todo lo que vos importás en dólar. Pero lo que están diciendo es que no hay importación y no hay devaluación. Está claro. Entonces, ahora, ¿dónde está el coletazo de la sequía en la inflación? No, yo estoy hablando de lo que estamos discutiendo con el fondo. Lo que yo te planteo es que hoy vivimos en una situación donde lo que señalaba Lula y lo que retomaba Alberto tiene datos concretos de la realidad, porque nosotros estamos discutiendo con un fondo que plantea más ajustes sobre esta realidad. Es decir, sobre una realidad de 40% de pobreza, de dificultad, de una tensión cambiaria permanente, donde hay sectores que permanentemente
están chantajeando con el ingreso de divisa en función de un ingreso mayor para sus ganancias. En todo ese contexto, aparte de las dificultades del proceso inflacionario, estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional que quiere recortar el gasto social y evitar que una ley del Congreso no se aplique porque implicaría un mayor gasto sobre los jubilados. Sí. Ese es un elemento de la realidad. El otro elemento del proceso inflacionario, vos me decís hoy, en este contexto difícil, obviamente son datos que cotidianamente lo vivimos a diario, es consecuencia de política que este gobierno, el que formó parte, el que formaba parte de distintas expresiones del campo popular, sí, ha tenido respuesta de parches. Y esta es la consecuencia de no poder... Poneme el tuit de Cerruti, por favor. Quiero discutirlo con Daniel. Daniel, vos sos un hombre de territorio, no te definís así. Yo quiero preguntarte, yo escucho toda tu explicación, pero digo, ¿cómo se pretende encarar una elección cuando vos sabés que el centro neurálgico de la política es la provincia de Buenos Aires, no porque seamos nosotros Buenos Aires centristas, sino porque es la provincia con mayor densidad de población, en teoría? Entonces, ¿cómo encarás con un 110% de inflación interanual en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo encarás la elección? Bueno, ¿Cómo van a hacer ahora una campaña? Está claro que es muy difícil, sin duda, pero no solo por el problema inflacionario, porque hay condiciones de vida de los sectores que representamos y que nos acompañaron que están pasando dificultades. Entonces, hay un primer elemento que tiene que ver con el corto plazo, reconstruir un proceso de mejora en la sensación de muchísima gente que hoy le está pasando mal, y está claro que el problema inflacionario es uno de los problemas, el problema de la pérdida adquisitiva del salario es un problema, del conjunto de los ingresos de una familia humilde, y obviamente lo vamos a encarar con mucha dificultad a la hora de ir a Va a ser muy discutir. difícil. Yo la verdad que miraba hoy el tuit de Cerruti, hace 21 minutos tuiteó lo que sería, digamos, la explicación oficial o la mirada oficial, y dice: el número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta a la vida cotidiana y a cada familia. La verdad que si lo pone... Si esto lo escribe Fausto Espotorno, que está acá con nosotros, y es analista, economista, tendría... no sé, estaría dentro de todo de lo que uno espera, ¿no? Una mirada de lo que está pasando. Es raro que un funcionario hable como si fuese un relator y no como si fuese parte. Ramón, ¿me contás? ¿Cómo anda, Marcelo? Mientras tanto en la Casa Rosada, ¿cómo andás, Moncho? Bueno, ¿sabes qué? Ese tuit, mi pregunta fue hacia arriba, digamos, para no cargarle solo a Cerruti, que obviamente responde, a ver, no es jefa. Responde a alguien más por encima, vos mostrabas al presidente. Y mi principal hipótesis era, bueno, es como un pararrayo, digamos, apunten a Cerruti, evitemos al presidente de la nación. Y no solo Casa de Gobierno. Yo le mandaba hoy la foto, ahora después la vamos a poner. 4 de la tarde se comunica la inflación. 5 de la tarde, los intendentes del Partido Justicialista comunican una reunión con Chiqui Tapia. Espera, volvé. Pero es brutal. Mientras tanto, Narnia, la Narnia es el país maravilloso en el que vive la política. Tremendo. Se reúnen con Chiqui Tapia. Daniel, yo no sé cuánta Se sacan gente, una foto con el fútbol. ¿Cuánta gente tienen en Barrio de Pie en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánta gente asiste a comedores que ustedes conocen? Dame un número. No te quiero cargar sobre la foto que vamos a ver ahora porque vos no estás en la foto, pero ¿cuántos son? ¿Cuánta gente va a comedores? 1000 comedores, están yendo 100, alrededor de 100 a cada comedor. A cada comedor. Esta es la foto que los intendentes del Partido Justicialista a las 5 de la tarde, o sea que la reunión fue tipo 3, ¿se habrán tomado unos mates? Mírala. La Ay, foto están todos con el sonrientes Chiqui esa Tapia. parte. Y bueno, claro, como que yo me saque una foto con Luis Miguel, estaría bárbaro, pero no sé, no, es el día, es el contexto. Primer Yo no sé, error. debe ser el ídolo, el Claro, Chiqui Tapia. Primer pero- error, no hay nadie en el municipio. Error. Segundo error, A las 5, pará, Si a lo las vas a hacer, 5, no lo comuniques. a las 4:30/5 de un viernes, vos seguramente estás trabajando todavía. Mientras tanto en Narnia, que es el mundo de la política, están tomando mates, sacándose Por fotos eso, y ya Marce, arranca el fin de semana, me mi imagino. pregunta, Daniel, es, cuando ustedes de las organizaciones sociales ven esto, yo entiendo que después vos salís de acá y tenés que convivir con los intendentes, pero vos ves esto y ¿qué decís? Bueno, pero me parece que limitar la tarea de los intendentes a comunicar una foto en un mal momento
está claro, yo veo ahí muchos intendentes que trabajan, que se rompen el lomo, tenemos a diario vínculo. Ahora, el tema es difícil y la verdad que a mí no me gusta que incluso siendo parte del gobierno, yo no me voy a sacar el sayo, pues no me gusta quienes estamos dando una pelea en una situación adversa, hacernos los giles y venir acá y discutir. Pero a vos Ahora, seguramente te gusta el fútbol. Seguramente te gusta el fútbol. Sí. Y te gustaría sacarte una foto con el Chiquitapia. Nada tiene que ver Chiquitapia, o sea, no está. Hoy es la estrella. Hoy se reúne. Yo digo, para mí sería Luis Miguel, dale Messi, el que te guste. Lo que digo es, vos ves. ¿Vos te reunirías? ¿Vos irías un viernes con un contexto de inflación del 7,7 a sacarte una foto y mandarla? Tenés los voceros de prensa intendente de mandándola. Berazategui, tenés a Musi, tenés a Mayra de Quilmes. O sea, Quilmes está explotado, chicos. Insaurral de Lomas, Merlo. O sea, ahí está Menéndez de Merlo. Sujarchuk de Escobar, Nardini de Malvinas Argentinas, Achával de Pilar. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Ferraresi de Avellaneda. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cuál es el objetivo? Yo te juro, cuando la vi no lo podía creer. No entiendo. ¿Distraer de lo otro? No, imposible. No entiendo. La verdad que no entiendo. Hay un objetivo en esto, es política. Clubes de barrio. Algún plan claro colgarse la para imagen clubes de positiva barrio. Chiqui. Pero viste cuando vos decís, vos tenés que enfrentar ahora un contexto electoral. Vos tenés que convencer a la gente de, como decía hoy Rossi, se va a espiralizar la inflación si viene la oposición, etc. Tenés que plantearlo, tenés que defender tu gestión de alguna manera. Está bien, Rossi lo hace, Daniel Cienci lo tiene que hacer. Tampoco vamos a pedir que tire contra tu propio gobierno. Ahora, vos te enfrentás una elección con inflación por encima de 100, insisto, y esta es la foto del día. Para los intendentes del conurbano, esto fue lo más importante del día. Juntarse con el presidente de la AFA. Voy a presentar al resto de mis invitados. Yo me quedo con esta pregunta. Yo no sé si ustedes no coinciden conmigo. Y se los voy a preguntar a ellos. Está Marcelo Ramal, que es economista y docente de la UBA también. Y Fausto Espotorno. Ahora sí. ¿Cómo andas, Fausto, querido? ¿Este es el fin del relato de la guerra en la inflación? A ver, sí. ¿Por qué sabemos que en la guerra hoy no tiene tanto impacto? Porque cuando vos mirás las inflaciones en el resto de los países del mundo, donde sí se vio el impacto en Europa, sobre todo en Estados Unidos, en los países de la región, estás viendo en todos lados la inflación bajando. O sea, hoy no es un problema de aceleración de la inflación en ninguna parte del mundo. Todavía los niveles de inflación son altos, pero la ves bajando. O sea, si vos me dijeras, bueno, veníamos del 9 y ahora estamos en 7, te diría, bueno, si estás siguiendo la línea de lo que está pasando en el mundo. Pero no estamos en ese esquema. Fíjate que vos mostraste el gráfico de la aceleración de la inflación mensual y se está acelerando. Y si yo te pongo el gráfico de cualquier país de la región, vas a ver justamente el gráfico opuesto. Pongámoslo. Chicos, tenemos el ranking mundial, porque Argentina siempre está al tope del ranking. Lamentablemente, toda la alegría que nos da el fútbol también nos pone jerarquizando nuestras estadísticas. Fíjate, ese gráfico lo hizo Narín Arganiaraz. Y toma los 38 países, ¿sí? Sacá Venezuela, lideramos la inflación mensual. O sea, mientras el resto del mundo está estacionando el auto por debajo del 0%, del 1%, o sea, 0,6, 0,7, 0,8, esos son los promedios que tenés en el resto de los países de inflación mensual, Argentina te lo estacionó en el 7,7%. ¿Cómo se explica eso? No, bueno, pues nosotros tenemos nuestro propio problema inflacionario, claramente nuestro propio problema inflacionario. Pero además, si vos esto lo pudieras ver en el tiempo, estas inflaciones en el resto de los países vienen bajando. O sea, hubo un impacto de la guerra, así que la guerra ya no juega un papel. Y después tenemos nuestro problema inflacionario histórico, que se está agravando, claramente se está agravando. No hay una solución. Y esto me preocupa por eso, porque más allá de la foto del 7,7, la película no es buena. Digamos, si vos me dijeras, estamos en un 7,7, pero esto se debió a que el gobierno corrigió los problemas del mercado cambiario, corrigió el problema de tarifas. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Cuando, ¿te acuerdas Macri en abril de 2016 que subieron las tarifas? ¿Sabes cuánto fue la inflación? Ese no había dato oficial porque estaba el tema del INDEC. Pero nosotros la inflación que medimos ese mes fue del 7%, cuando fue el salto después del aumento de tarifas y del tipo de cambio. Entonces, si vos me podés explicar la inflación por un efecto coyuntural, una medida en particular, bueno, por ahí digo, bueno, si después haces todo el programa económico, presentás tu programa, puedo ver que cae. Pero acá yo no veo ese programa económico, no veo un ordenamiento de precios. Y cuando miro hacia adelante lo que veo es que tenés que financiar al déficit fiscal, que financiar el déficit cuasi fiscal. Hoy el Banco Central tiene el doble de déficit que el propio Tesoro.
Y eso te hace preguntar, bueno, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo lo van a resolver, básicamente? Bueno. Marcelo, ¿cómo pensás que se resuelve esto? Bueno, evidentemente lo que vemos acá es un intento de, entre comillas, salida a costa de la población. Vos fíjate lo siguiente, tenemos este nivel terrorífico de inflación. Todavía uno escucha funcionarios del gobierno diciendo en estas horas, bueno, este es el punto más alto al cual llegamos, ¿no es cierto? El mes de marzo. Íbamos a tener un 3%. ¿No? Claro, ¿no es cierto? Ese tipo de expresiones. Pero lo que viene, hay que decirlo, va a ser peor. Vos fíjate lo siguiente. Contame por qué. Hace 4 o 5 días se tomó esta medida del dólar agro, ¿no? Que lleva la posibilidad de que un conjunto de productos que se exportan se los reconozca a 300 pesos el dólar. Cuando esto era solo el dólar soja, nos decían no va a tener impacto en la inflación interna porque la soja no es un alimento de consumo interno. Igual tuvo impacto porque se encadena con el cerdo, con las aves y todo lo demás. Pero ahora, en este dólar a 300 pesos, tenemos la yerba mate, el aceite, la carne, el pescado. Es decir, es una devaluación hecha y derecha, encubierta, ¿no es cierto?, como si fuera un intento de evitar una devaluación. ¿A cuánto se van a ir los precios de estos productos si es que en parte, ¿no es cierto?, ya comenzaron a contempla, subir? vos que medís, Fausto, todos los meses la inflación, ¿se contempla un impacto inflacionario por este pequeño ajuste, tipo de cambio diferencial de 45 días del dólar soja, que no es soja? Le metieron una cantidad de rubros que en realidad pareciera ser una devaluación encubierta. Mirá, puede ser. Nosotros lo que estamos mirando, no sabemos porque al medir uno no sabe por qué se dan las cosas. Eso es un problema. Pero sí. Si vos no sabés por qué se dan las cosas, es que ya perdimos, no vos, digo, cuando uno no tiene la posibilidad como un médico de entender por qué tenés ese síntoma, que es básicamente buscar la razón o la enfermedad, sonamos. Lo que pasa es que estás tirando dinero por todo. A ver, Claro. vos tenés lo del dólar soja, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el impacto inflacionario? Bueno, voy a comprar dólar a 300, tengo que emitir todos los pesos. Parte de eso después se va a eliminar porque eso se van a absorber de nuevo cuando el gobierno empiece a perder reservas después de obtener esos dólares, porque para eso los quiere. Pero igual te impacta, como dice Marcelo, te va a impactar en las cadenas, etc. Pero además, vos tenés una emisión monetaria que igual va a seguir. O sea, si vos solamente tuvieras una suba de los precios del pollo porque hubo una enfermedad, bueno, va a subir el pollo y después se acomoda. Pero no tenés ese efecto. Vos tenés un efecto de aumento de los precios internos, de los insumos, y después la emisión monetaria que hace que todo se recaliente. Entonces, sí, bueno, ¿cuál de todos esos shocks te van a pegar? Y te van a pegar todos los shocks. Y ya te voy a dar un dato. Nosotros tenemos ya la primera semana de abril. Ah, atención. Y la primera semana de abril nos dio 2,8 de inflación. Ahora, ¿En una semana? En una semana. Si vos mirás contra la primera semana de marzo, en realidad fue más fuerte la primera semana de marzo que la primera semana de abril. O sea, bueno, es una buena noticia. Bueno, no tanto, porque la inflación núcleo, que es lo importante, es más alta la de abril que la de marzo. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque obviamente la primera semana de marzo fue fuerte en lo que es estacional por la educación. Porque los colegios pueden aumentar la tarifa no todos los días, el primer día del mes. Después se la tienen que bancar así hasta el próximo mes. Entonces, si bien la primera semana de abril en principio parecería mostrar una desaceleración, cuando analizás un poquito los números y te das cuenta de que la parte de la inflación núcleo está más alta, así bueno, abril va a dar más o menos parecido, con suerte. Fíjate, Marcelo, perdón, quería hacer una observación. Ahí hablaba Alberto Fernández del Fondo Monetario, en esta cosa, ¿no es cierto?, que vemos del gobierno de declararse víctima de la política que el mismo gobierno firmó con el Fondo Monetario y promovió. Esa es la parte que no se entiende. Pero si algo hay que revisar ese acuerdo, hagámoslo. Claro. Pero lo hicieron ustedes. Por eso, pero no lo hizo Marcelo Ramal. Ahí te quiero hacer, fíjate, la siguiente observación. El acuerdo es muy rígido en lo que tiene que ver con reservas internacionales, déficit fiscal, pero es bastante benigno en el tema de la meta de inflación, ¿no? Es como que lo deja correr. ¿Por qué? Porque esta inflación que vemos acá ha sido el gran mecanismo del ajuste. Las asignaciones sociales, todo lo que es el gasto social en partidas presupuestarias, en términos reales cayó como resultado de que tuvieron aumentos menores que la inflación. Lo mismo ocurre con las jubilaciones y con el salario. Entonces, el Fondo Monetario
deja correr la inflación alta porque es el gran mecanismo del ajuste contra los salarios, contra las jubilaciones y contra los gastos sociales. Sí, Hay que decir yo insisto, esto. Ayer lo contábamos, sobre todo en el Círculo Rojo, ustedes lo deben haber escuchado, que cuando se analizan posibilidades, ¿no? ¿Qué puede pasar en la próxima elección? Se analiza atado a escenarios. Los escenarios políticos están atados a escenarios sociales y escenarios económicos. Yo escuchaba un escenario que lo creen mucho y muy firmemente hoy, la foto de hoy del Círculo Rojo, que es, bueno, si Massa logra esquivar la devaluación antes de las elecciones de octubre, él va a ser candidato. Porque se está buscando la unificación del peronismo. Peronismo que ya te mostramos, están en Narnia por lo menos los intendentes. Ahora bien, ¿y este tema? Digamos, sería histórico, pero como en la Argentina todo es descabellado y tampoco se muestra una oposición tan sólida y firme, todo puede ocurrir. Que un ministro de Economía pueda ser candidato y se apreste a tener una imagen positiva con un 7% de inflación. Es que claro, la gente sabe que no es solo un ministro de Economía, es la sumatoria de los fracasos de tantas gestiones los que llevaron a esto. Ahora, el problema que tenemos es que nadie nos ofrece cuál va a ser la solución. Las campañas están tan vacías de contenido, no se entiende qué van a hacer. Porque si vos me decís, bueno, sí, vamos a devaluar, yo lo escucho mucho, hay que devaluar en el día 1. Bien, contame entonces cuál va a ser la inflación el día 2. Contámelo así todos estamos preparados. Y contame si la paritaria va a estar en línea con eso. O si lo que vas a hacer es que ese sea el ancla de actualización del salario. Algún ancla vas a tener que tener, supongo, Marcelo. Mira, yo te doy ya un planteo, una propuesta. El déficit fiscal del país se estima, la meta del FMI, ponele 2% del PBI, ¿no? ¿Sabes cuánto es lo que el presupuesto nacional le dedica subsidios a grupos empresarios? 2,5% del PBI. Es decir, el dinero que grandes corporaciones capitalistas reciben del Estado y que luego crean un mercado de deuda. Porque muchas veces se dice, no, la deuda se crea por el déficit fiscal. Sí, pero, momento, ese déficit fiscal se arma para que exista un mercado de deuda. Hay capitales que rondan por el mundo buscando colgarse. Ahora, capitalismo, suprimamos los subsidios del Estado a los grupos capitalistas y se terminó el déficit fiscal. Sí, el problema es Queda dinero para armar, por ejemplo, un plan de viviendas y de obra pública. Yo empiezo a pensar que el valor del peso tiene tan poco valor adquisitivo, está tan degradado, que ya no sé ni lo que cuesta una obra. Me parece que todo se ha ido al demonio. Déjame recordarte que los políticos han ido hablando en las últimas 48 horas, te digo, podemos hacer un collage también bizarro, de lo que hablaron de la inseguridad, de cómo van esquivando el mostrarse como responsables los que están hoy en funciones. Pero quien también habló es el titular de la Cámpora. ¿Lo escuchamos, Máximo? Hay una propuesta electoral hoy, nosotros estamos en un proceso de discusión y debate, pero sí lo que dejan claro Cambiemos en sus 3 candidatos a presidente, tanto Bullrich como Larreta y como Morales, los 3 fueron integrantes de la alianza de aquella Argentina en la que se vayan todos 22 años después. Larreta era el segundo de Felgueras en el PAMI, que Felgueras era del Grupo Sucio, de Antonio de la Rúa, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo de la Rúa, que también respondía a Antonio de la Rúa, y Gerardo Morales, que era el viceministro de Desarrollo de Graciela Fernández Mejía. Entonces han pasado 24 años en la Argentina y aquellos que dicen que vienen a transformar todo son aquellos que la Argentina echó bajo aquel canto de que se vayan todos. El problema es que me parece que la gente está empezando a pensar que quiere que se vayan todos de los que ya conocen. Porque si no, sería muy difícil explicar por qué fenómenos como Javier Milei, que además, para ser respetuosa, aunque exprese sus ideas de la manera más clara posible, no deja de hablar muchas veces de cosas técnicas que no todo el mundo tiene por qué entender, como por ejemplo lo que significa la emisión monetaria, la destrucción de un banco central, la degradación de la moneda. Hoy, de hecho, hablar de liberalismo, ¿no? La gente no tiene por qué saber, no tiene por qué haber estudiado. Y sin embargo, crecen las figuras alrededor de Milei. Ayer lo teníamos a Marra, Ramón. Sí, ¿sabés qué? Además, lo que está planteando Máximo, viste, antes de esta frase estuvo en Trelew, porque está obviamente recorriendo el país, porque están todos en campaña. Y hoy me decían que tiene una gran llave Máximo, que es la famosa interna del PJ,
bueno, si vos querés la lista para enfrentar en la intendencia, el Partido Justicialista va a tener internas en muchos distritos. Si vos querés tener la lista, tenés que recibir el aval de Máximo porque está manejando el PJ bonaerense. El problema que están teniendo es que no saben cómo terminar de definir en este contexto horrible de la economía, bueno, cómo ordenamos todo este caos que tenemos dentro del peronismo. Lo ordenamos con una lista de unidad, lo forzamos de nuevo como en 2019. Pero, Ramón, ¿qué piensan? Dejamos abierto. Porque la verdad, ¿qué piensan? Más allá de las alianzas electorales, ¿qué piensan que hay que hacer con la economía? ¿Alguien lo va a contar? ¿O están esperando a ver con quién van a hacer alianza para esquivar esa frase? Es que no hay... Porque si hacen alianza con... o necesitan del empresariado, no lo pueden castigar ahora. Te hago una pregunta. Sí. ¿Tiene el gobierno poder político para hoy tomar decisiones económicas como un plan de shock? Sí, no tiene. No. Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Quién lo ¿Tenés la decide? lapicera? ¿Quién lo decide? Vos hablas de shock. El espacio Pero de vos no hablas de maniobra. gradualismo. Lo que Vamos vos de no nuevo, podés hacer ahora es vamos de nuevo. gradualismo. Una política ordenada económica que todo el gobierno esté de acuerdo. ¿Quién la toma? Por lo menos nunca se convocó a la oposición a una reunión con economía. Pero pará. Convocar a la oposición es como hablar de Finlandia. Digamos. Salieron a hablar acá, todos en ahora, ¿viste? crisis vos no convocás a la oposición porque la oposición quiere lo que vos tenés. Vos tenés que reunir a tu propio espacio. Pero vos me estás hablando si se puede hacer buscando ganar una elección. Gobierno, insisto en mi pregunta, ¿puede este gobierno, puede Massa convocar al presidente y a la vicepresidenta y decir, este es el plan que tenemos y vamos por acá? No lo tiene. Cristina está haciendo su campaña, Alberto está haciendo su campaña, Massa está haciendo la suya. Entonces, ¿quién tiene el poder para...? Entonces, el peronismo espera. ¿Quién tiene el poder, Ramón? Y bueno, por eso, hasta diciembre, y ahí es donde le pregunto a ustedes, hasta diciembre, esto es una lenta agonía rogando que esto no, es una olla a presión que no reviente. Y el día de diciembre esperemos que gane quien gane, tome una decisión que genere un impacto para que la política y la economía por lo menos se alineen. Antes de abrir el debate les voy a mostrar un número. Porque es tan descabellado todo lo que vivimos en Argentina que nada tiene valor ya. O sea, los pesos los mostrábamos ayer, no valen para nada. ¿Qué haces con 100 pesos hoy? Entra a un kiosco, te desafío a ver qué compras. 200.000 pesos, este es uno de los números del día para nosotros. Hay una encuesta que es un índice que hace la firma Boomerang, que seguramente si alguna vez buscaste trabajo, pudiste observar las búsquedas que se hacen a través de esta plataforma. Sí, es sector privado. Ahora, no deja de llamar la atención. ¿Sabés que por menos de esta plata la gente no agarra un trabajo hoy? ¿Sabés que esto es lo que se está empezando a exigir? El trabajador le exige al empleador que le pague como mínimo esto. Por supuesto, hay rubros en donde se exige más, profesionales que exigen más, pero por menos de esto la gente no quiere trabajar. Y lo dice la plataforma esta, que en realidad es una intermediación, o sea, no tiene ninguna... No están motorizando algo en contra del peronismo o quieren generar un fantasma, no, simplemente están relatando lo que pasa en el mercado. Y por lo menos llama la atención en valores absolutos. ¿A dónde hemos ido a parar? Ahora, si te pones a reflexionar, es que no te conviene. Si vos salís a trabajar por menos de 200.000 pesos, no te conviene. No llegás a poder cubrir tus necesidades. Y esto es de lo que quiero hablar con vos, Daniel. A mí me llama la atención este número. Bueno, es un sector de la sociedad, de clase media hasta... Digamos, hoy media. La mayoría de los... En los barrios los barrios populares de la Argentina se gana menos de 100.000 pesos como una media y sos pobre. Y hasta exagero. 60.000 pesos la media de 60.000 pesos. Eso, de salario, más algunas asignaciones, más algún ingreso. Estamos hablando de la mayoría de los trabajadores de la Argentina gana menos de 100.000 pesos. Esa hoy es la realidad, por eso expresa una plataforma a la que accede un sector social, y la Argentina, el mundo del trabajo. O sea, esto sería el reclamo de un grupo de privilegiados. De la clase media. Esto sería el reclamo de un grupo de privilegiados. No, yo no quiero hacer cuestionamiento, quiero decir que hay un sector medio que accede. No, ese es un sector medio. Yo creo que efectivamente la gente que dice eso tiene razón. Para mí no hay ningún grupo de clase media, de no sé qué. No, pero Marcelo, yo lo que te estoy diciendo es que la mayoría de la gente vive con salarios mucho más bajos y trabaja, ¿no? Es como Marcela que señala respecto de sí, por menos. Está mal. Por supuesto que está mal. Deberías decir que eso está mal, pero por y supuesto que esto está bien. Y te escucho decir lo contrario. No, yo te estoy Eso diciendo el me diagnóstico de la realidad. Realmente. La realidad hoy en la Argentina, y es una realidad que hay que cambiar, es que los salarios están muy depreciados. Esa es la realidad concreta. Fíjate qué gran diferencia entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, ¿no? Recién vimos los precios. Los precios, 7,7, todo lo que vimos recién, ¿no? Ese es el mundo del capital.
que te impone sus valores, porque esos precios ya están, los precios que hoy recibimos. El mundo del trabajo, con estos 200.000 pesos, te está diciendo no lo que logró imponer, sino lo que quisiera tener. Es decir, que el salario es una ilusión, es una quimera, y el precio y la ganancia del capital, una certeza. Ese es el mundo que debe ser cambiado. Como me hablaste de capitalismo. Claro. Bueno, ese es el capitalismo que evidentemente está mostrando límites inocultables, incluso a escala mundial, porque vos mencionaste la guerra, y que exista una guerra de esta dimensión con todos los colapsos que ¿Vos estás de acuerdo que están en jaque los valores peronistas con estos números? Pero indudablemente hace mucho. Carlos, no puedo hablar de peronismo sin mirarte y que vos también hagas tu análisis. Y ya voy poniendo en marcha por favor, si podemos poner la encuesta que hoy hicimos. Haceme la pregunta concreta y yo te contesto concretamente. Señor Esto doctor no tiene nada Campolongo. que ver con el peronismo. Hace 12 años que no crece en nuestro país. 12 años. El peronismo que tuvo crisis, la del 52 fue una crisis, ¿sí? La del 52 fue una crisis de productividad además, y por eso se llamó un congreso de producción en aquel momento. Tenía ciertas premisas que tenían que ver con el cuidado de la vida humana, sobre todo en las posiciones más frágiles, que es la niñez y la ancianidad. Lo que está ocurriendo con la jubilación es una vergüenza. De los es una vergüenza. No se ocupa pero además nadie, no dan ejemplo político. No todos, hay excepciones. Yo estoy generalizando y puede ser una equivocación esa. Pero además te insisto, ¿cómo querés que haya un cambio si acá se ha descrito muy bien lo que es la fragmentación de algo que ni tiene conducción política clara, ni la tiene, o si la tiene no beneficia a grandes mayorías populares, como se dice? Yo vuelvo a insistir sobre los números porque quiero hacerles una pregunta a todos. Cuando vos mirás exactamente en los últimos 4 años, el promedio de inflación de Argentina es del 61% anual. Es decir, nos acostumbramos a vivir, si vos ponderás y haces un promedio, con 60% de inflación por año. Va escalando ese número. Los últimos 4 años, sácale la política, estoy hablando de tu bolsillo. Después hablamos de cómo lo gestionan, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos, esa es la foto. Cuando vos mirás, que es lo que te contaba hace un rato, ¿qué pasa en el resto del mundo? Ah, pero la guerra. Ah, pero Ucrania. Ah, pero la sequía. Todas las inclemencias del clima están azotando a distintos países. Lo hemos visto cuando hacíamos la cobertura internacional con esos incendios terribles en Europa. Pues bien, cuando tenés la inflación mensual y la medís, en el resto del mundo está en 0,6%. En Argentina está en 7,7%. Eso es lo que tenemos hoy. Y déjame decirte que esta es la pregunta que les quiero hacer a todos, porque ¿por qué recapacito sobre los números? Estamos con la inflación más alta desde abril del año 2002. Entonces mi pregunta es, Daniel, ¿estamos en crisis económica? Hace tiempo que la Argentina vive una crisis, sin duda. Ramón, ¿estamos en crisis económica según la Casa Rosada? Mucho tiempo que estamos ¿La Casa Rosada cree que estamos en crisis económica? Sí, si no lo saben. Sí. Liliana, vos que haces trabajo de territorio, ¿la gente cree que estamos en crisis económica? Totalmente. Carlos, ¿el peronismo cree? ¿Los gobernadores creen que estamos en crisis El económica? sujeto colectivo, ese peronismo, tendríamos que tener 3 o 4 programas para delinear, a ver qué entendemos por peronismo. Entonces, los gobernadores peronistas, que sé que hablan todos con vos, te consultan y demás, ¿ellos creen que estamos en crisis? Pero ellos, obviamente, tanto lo creen que están en crisis que muchos de ellos han desdoblado las elecciones para preservar voy a los manuales, de economía. Su territorio también. Señores Potorno, ¿estamos en crisis económica? Sí, estamos en lo que llamamos una estanflación y aguda estanflación. O sea, la economía ya viene cayendo desde septiembre, cayó la actividad económica 2% desde agosto, que es el último mes bueno, digamos, y ya los números de inflación. Bien. Los números, Marcelo, ahora vamos con lo que sigue. Vos tenés que dar clases, tenés a tus alumnos, te sentás hoy y esto viste que está, los manuales y Argentina. Entonces, Argentina, vos le escribís el propio manual. ¿Estamos en crisis? Sí, por 2 elementos. Estamos en cesación de pagos y en una crisis social histórica, inédita.
el país que tiene que afrontar esa cesación de pagos vive un nivel de empobrecimiento que no vivió jamás. Fausto, vos salís con... sé que usás mucho la tecnología, pero vos que sos papá y que tenés urgencias de quien tiene una familia, ¿salís con plata en el bolsillo? Sí, tengo que salir. Más ahora. ¿Tenés idea con cuánta plata por día salís en el bolsillo? Sí, porque salís todos los días salís al cajero más o menos, pero estás saliendo con 2.000, 3.000 pesos. 3.000 pesos en el bolsillo. Marcelo, ¿con cuánto más o menos? Sí, también soy de usar mucho la tarjeta de débito, pero más o menos, y 3.000 pesos se escabullen entre los dedos. Totalmente. Bueno, es que de esto se trata nuestra encuesta del día, más allá de la tecnología y que sé que abundan mucho los QRs y otras metodologías de pago. Entiendo perfectamente que aquellos que tienen una familia o que andan mucho en auto dicen, por la duda llevo efectivo. Ahora, ¿cuánto efectivo tenés que llevar para que realmente te salve el efectivo de una emergencia? Lo preguntamos en las redes sociales. Queremos que participes de nuestro programa. Lo puedes hacer con las redes sociales del canal. A24.com te ofrece que contestes esta encuesta. La vamos a responder en un ratito nada más. ¿Con cuánta plata salís en la billetera? ¿Menos de 10.000? Perdón, ¿10.000, 5.000, 2.000 o menos de 1.000 pesos? Menos de 1.000 pesos, 2.000, 5.000, 10.000. Señor representante de los jubilados. Ya no se dice más la tercera edad, creo. Aparte está en debate, pero de los jubilados, señor Campolongo. No, porque hay la cuarta de allá. Por eso, viste, ya no se dice. Por eso, viste, como lo miro lo conozco. Pero sí de los jubilados. ¿Con cuánta plata salís vos del bolsillo generalmente? Bueno, yo estoy jubilado en un sector, pero sigo haciendo laburos porque... Como casi todos los que tienen buena salud en Argentina, alcanza, ¿no? Pero sí te voy a decir 3.000, 4.000 pesos. 3.000, 4.000 pesos. ¿Lili? Pero tengo la de débito. Mujer independiente, trabajadora que va del conurbano bonaerense a la ciudad todos los días. Sí, por eso mismo, porque vengo en auto, porque tengo que pensar si me pasa algo y porque voy a comprar muchas veces cuando salgo del trabajo y hago las compras cuando salgo de acá. Como mínimo yo estoy llevando ahora 5.000 pesos porque 3.000 pesos no te alcanza. Sí, no o sea, 3.000 pesos los gasto 3.000. para comprar. Fui el otro día a comprar 2 pavas en un almacén de acá y una verdulería y me gasté 3.500 pesos. O sea, Para la verdulería, para el día, digamos. Sí, para algo. Comprás para comer en el día. Yo te dije, sí. Está tremendo porque comprás fruta y ya tenés 600, 700 con suerte. Con suerte. Ramón, te quiero llevar a un fue el terreno doble. que Se vos fue el conoces doble, mucho por eso, y además que una manzana. Sí. estás volviendo a transitar ahora. Ser padre y trabajar, ¿no? Porque si no, Sí. ¿cómo haces? Pero básicamente, tema Me pañales. estás dando un viernes. Vos me crees que me vaya yo contento acá, ¿no? Lindo. Así, si cerramos así el viernes, lo que va a ser el lunes. Claro, tengo un hijo de 3 y uno en camino, Marce. Uno que ya Ahora, dejó y mediano otro mayo. que va a agarrar pañales. Sí. No vas a poder esquivar pañales por tus próximos No. 3 años. ¿Por qué querés que llore en cámara, O digamos? sea, 6 años de pagar pañales. No miro, son Dame la gastos que inflación uno de no pañales. mira. Hay que volver a No, los por pañales suerte, de tela, viejo. por suerte, en este momento, sabés que intenté, pero es muy incómodo, Carlos. Sí. Volver al de tela, te lo juro. Sí, claro. Por suerte, en este momento no sé cuántos salen, porque tengo que hacer Vicky, ese trámite la semana que viene. Le digo a la señora Dane Dart, por favor, Vicky, si nos estás viendo, nos escribís, porque me imagino No, que es ella debe que es llevar... un trámite que tenemos Ahora que hacer la semana que averiguamos viene. a ver cuánto salen los Pero ¿Qué pará, haces? pañales Para para preguntar, cargarte. ¿comprás por mes? ¿Qué haces? Porque los chiquitos van creciendo, entonces tampoco podés comprar. No, ahí, mirá cómo uno empieza a ahorrar, ¿no? Ahí hay una red de padres que se van pasando el WhatsApp, que es una señora que compra mayorista y después va repartiendo. Claro. Pero lo que sí me tocó, que ahora tengo a mi hijo, es en colegio privado. Porque, viste que acá, a ver, yo sé que la frase vial era horrible, caer en la educación pública, nadie cae. Pero seamos francos, el que puede, a menos que tengas un colegio muy bueno del Estado cerca de tu casa, lo lleva uno privado para que tengan clases. Y lo digo con conocimiento de Y causa. en doble turno, porque la mayoría Sí. trabajan los dos. Mi hijo el primer año fue un colegio público y lo que a mí me costaba mucho es que tenga clases todos los días, en serio. Entonces me complicaba el día. Yo salía a laburar, mi mujer también, y no sabíamos qué ¿Dónde hacer. dejar? Pasaba eso. ¿Tema cuál fue? El último número del INDEC de este mes, el de ahora, dio 29,1. Sí. Lo sufrí en carne propia. Llegó el mail, pic, estimados padres, a partir del mes que viene, o sea, el mes que corría, el aumento va a ser del 30%. Perdón, Ahora no gran hubo pregunta que hago. liquidó. ¿No había un No había un acuerdo con la me la educación? sacaste de- Claro. la sacaste. Estamos tan conectados, me encanta. Gachi, Pachi, somos Carlos. No, pero Eh, es que había No un, había un acuerdo, o sea, esto fue escalonamiento. acordado. Daniel, fue acordado lo del 29%, me quiero morir, porque si no, ¿cuánto hubiese sido? La La educación. Sí, no, tampoco me hablé, pues estoy en una situación parecida. ¿Vos tenés bebé? Tengo una bebé, sí, de 6 meses no y, sabía una, lo de la y una bebé. nena de 5.
No, o sea, bienvenido al club. venís con el índice el grupo de pañales. WhatsApp del mayorista de pañales. Claro. ¿Puede ser que Entonces- salga 4.500 pesos de 50? Puede Sí. ser. ¿Pero sí. cuánto Sí. te dura? Perdón, No, yo no porque tengo el idea. No, bebé y 2, de- 3 por día, Dos, como tres por día, mínimo. mínimo. 3 tenés que Mínimo. usar, Tres. un bebé. El famoso óleo calcáreo. Claro, ¿no? con el óleo para que Y no se nosotros, despache. digo, todos acá tenemos trabajo, tenemos la posibilidad, la mayoría tenemos más de un trabajo, también vamos a También. reconocerlo, como todos los trabajadores hoy en Argentina que necesitan salir adelante. Yo me pregunto, Daniel, cómo hacen esas familias que no tienen laburo o no tienen laburo estable. ¿Cuánta gente que vive de la changa, de la informalidad, cómo hacen con estos precios? No, la Argentina, primero está yendo muy mal hace un tiempo ya bastante prolongado. Hay una enorme red en la Argentina de contención, de trabajo social, de las organizaciones sociales, de iglesias, de lugares donde se puede sostener esta dificultad que vivimos. Hay una gran red de contención que es parte de lo que se dice como gasto público y como buscar recortar permanentemente estamos. Si no es el FMI, es la oposición, pero acá la única salida es bajar jubilaciones, bajar asignación universal por hijo, bajar políticas Sí, pero las sociales decisiones en la su toma conjunto. El gobierno, bueno, hemos discutido acá sobre la instrumentación en desarrollo social de recorte de determinados programas. ¿Qué le Bueno, dicen pero a Tolosa mirá, Paz ustedes? Pero Cuando vos te sentás con mirá, Tolosa Paz, pero ¿qué mirá le el dicen? último paper de Dale. recomendaciones del fondo. Hay 1.200.000 potenciar trabajo y hay que bajarlo a 500.000. Por Es eso decir, Tolo- hay que dejar a 700.000 argentinos y argentinas según para cumplir el acuerdo con el fondo. Por eso, sin perdón, Daniel, entonces, un ingreso el famoso mínimo. argumento de Tolosa Paz es porque estamos haciendo una auditoría, vos lo que decís es Tolosa Paz está haciendo lo que está planteando el fondo. No, yo lo que digo es que está bien la auditoría, lo que me parece, está bien buscar, transparentar todo lo que tenga que ver con el gasto y la política social, y lo que está mal es si se toma esa recomendación del Fondo Monetario como política de Estado. ¿Tolosa Y Paz no eso, está ajustando? Tolosa Paz no está tomando la recomendación del Fondo Monetario como una política de Estado, que es reducir a la mitad la política social. Está discutiendo, Hablando de política discutiendo social. transparencias, discutiendo políticas qué públicas opinión que tenés? son que generan tensión, que generan discusión, que generan muchos debates con ¿Qué ella. opinas de Claudio Lozano? Es un enorme economista, muy prestigioso. Es representante, o está dentro, ¿no?, de la coalición gobernante. Ha tenido mucha crispación, de hecho, Sí, te diría que los últimos salió... declaraciones de Bueno, él pero... digamos, marcan diferencia. ¿por qué te pregunto esto? Porque él hoy dio a conocer sus propios datos. La inflación va llevándote a un lugar en donde lo que te preguntás del otro lado es cuánto más pobres somos. ¿Y cuál es la verdadera pobreza en Argentina? ¿Cuánta gente es pobre de verdad? Porque no podemos ya mirar una foto vieja de diciembre del año pasado. Si ya te dije, en 3 meses tenés 22% de inflación. Esa inflación es una canasta que todos los meses sube. Entonces, si tus ingresos no suben a la par, bajaste en la pirámide social. Y los que ya estaban en la pobreza se sumergen aún más. Y los que estaban ahí nomás ya están adentro de la pobreza. Entonces, él hoy explicita en su propio argumento y su medición que la pobreza hoy ya supera el 42%. 42% digamos, 42% de pobreza, no el 39% de la vieja estadística de diciembre. Hoy, foto de hoy, y no lo está diciendo Juntos por el Cambio. Sí, ya sé. Abrís Twitter y tenés a todos Juntos por el Cambio criticando al gobierno. Pero no me estoy yendo a ese lugar, me estoy yendo a Lozano. Y yo coincido. Es evidente que hay un incremento de la pobreza de las últimas mediciones a la actualidad porque hay un proceso inflacionario que va erosionando los ingresos y eso es evidente. Por eso esa señal que hace Lozano con ese planteo, las discusiones que tenemos al interior de las organizaciones sociales, el debate que hay al interior de nuestro espacio, da cuenta de esta dificultad que hoy estamos viviendo. Y es una dificultad para encarar un tramo que no es menor, porque el debate que se viene en la Argentina, más allá de esta realidad y de lo corto que se quedó nuestro gobierno respecto de lo que hemos planteado en el 19, tiene que ver con dos miradas de país que son muy distintas y que aún con dificultades hay esfuerzo y hay tensiones para ir por un camino que vos me podrás decir, la guerra, la pandemia, el endeudamiento y la discusión con el fondo, la sequía, bueno, suenan a situaciones de enseguida. Suenan excusas. Suenan excusas, pero la Suenan verdad que es un escenario que objetivamente es muy adverso para avanzar en
decisiones que mejoren la vida significativamente de nuestra gente para lo que veníamos. Yo te Ahora, entiendo, pero la el Fondo discusión de Monetario, futuro- la firma la ofrecieron ustedes. de un Bueno, acuerdo. y yo creo que es un debate si ¿Qué no hay sé que yo? rever ese Cuando acuerdo. Máximo planteó que no era, ni siquiera era necesario porque Argentina igual estaba en una situación complicada económica, que no iba a pesar el default con el Fondo Monetario, se armó un lío bárbaro, Máximo renunció a lo que era, él estaba como, era el jefe de la bancada, digo, se fue. Entonces yo, ahí te pregunto a vos, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Porque están yendo a una elección en donde se supone tienen que mostrar logros. Y bueno, Lo que ustedes plantearon no se concretó. yo estoy convencido de que nos quedamos muy cortos respecto de lo que en un escenario adverso fue un gobierno que buscó emparchar ante la adversidad y vino una tormenta de frente que no pudimos cumplir con lo que nos comprometió. El endeudamiento es una respuesta para la que hay que tener una respuesta de mucho poder político y evidentemente eso es lo que hay que discutir con la sociedad. Yo Voy creo a- que sí. cualquier proyecto en la Argentina que plantee soluciones de fondo, con este acuerdo con el Fondo Monetario es imposible. No hay forma de sostener el acuerdo con el fondo y mejorar ingresos, no hay forma de sostener el acuerdo con el fondo y mejorar actividad productiva que genere trabajo, no hay forma de sostener el acuerdo con el fondo y construir una malla de políticas sociales que sostengan ese 42% de pobreza. Esos son los debates que me parece que hay que dar para construir la homogeneidad respecto de lo que un gobierno popular tiene que hacer en el 23. Voy a hacer un giro temático porque la inflación es un tema que seguramente le preocupa a todo el mundo, porque por lo menos la gente quiere transitar los próximos meses tratando de saber cuál va a ser su ingreso, si va a poder o no cubrir sus gastos, si vale o no la pena endeudarse con las tasas de interés que tenemos hoy. Y también una variable que miran mucho es el dólar. Es un año electoral y el año electoral se presenta siempre en Argentina como un desafío para el peso y para el gobierno que administra los pesos, ¿no? Entonces, ayer te contábamos la noticia del valor histórico récord que tocó ayer y que hoy vuelve a ser el valor del dólar en el mercado informal. Los mercados en donde el gobierno no tiene tanta injerencia o poder de regulación, lamentablemente hoy han cerrado todos por encima de 400 pesos. Entonces, la realidad es que este divorcio que tenemos, porque nadie sabe qué esperar, divorcio de la proyección, o sea, los argentinos nos divorciamos de la proyección. Hoy nadie puede proyectar nada. Y ahora voy a preguntarle a los economistas cómo hacen para proyectar. Me contaban ayer en alguna empresa que compran, ¿no? De los economistas, las variables, las proyecciones, se manejan con 4 escenarios. Están atados a lo económico y a lo político. Bueno. 4 escenarios. Vos imaginate, vas a una multinacional, el que hoy está trabajando para una multinacional, y le tiene que decir, bueno, viste que del resto de los países vos tenés una sola proyección y sobre eso atás precios, objetivos y calificás a la gente a ver si los cumple o no. Bueno, en Argentina tenés 4. Vamos viendo cuál es el que entra. Bueno, ¿cuánto va a ser el dólar de acá a diciembre? Eso es como un misterio. Ahora, lo que sí sabemos es que ya no nos podemos burlar de nadie, como se han burlado tanto de Moritán, cuando apostó que el dólar iba a tocar los 400. No, tal cual. A ver, lo de los escenarios es clave. De hecho, a ver, cuando se lo que hace un consultor, como nosotros no tenemos la bola de cristal, así que no vendemos el futuro. Lo que sí hacemos son escenarios. Y lo que estamos viendo ahora es que las empresas, los clientes te van pidiendo escenarios y los escenarios son o muchos o muy dispersos. Entonces, es cierto que se vuelve muy difícil para la empresa seguir. Vos lo único que le ofreces es decir, mira, te doy todos los escenarios. Y vos le tenés que pensar. decir un porcentaje. Yo creo que Sí. estamos a un 60% de cumplirlo, este es menos Esto es menos factible. probable y llámame la semana que viene y vemos si está todo Bien. igual. todo el Entonces te tiempo. pregunto, en el posiblemente más cercano a la realidad, Sí. ¿cuánto crees que puede llegar a ser la inflación este año? Estamos estimando cerca de 120% de inflación, un poco más arriba. Marcelo, ¿para vos la inflación? Sí, probablemente eso sea simplemente el piso. El escenario que me interesa proyectar o advertir tiene que ver con el mundo del trabajo y que significa lo siguiente, paritarias que corran detrás de la inflación, con una inflación mensual del 8%, 9%, es un desastre para el salario. Vos pensás que... ¿Por qué no se enteraron los gremialistas? Bueno, porque están completamente conchavados con el gobierno. Pero, es algo elemental. ¿Qué Vos los te das hace en el cuenta. poder? ¿Las alianzas políticas o las bases que todo el tiempo los No, sostienen? ocurre lo siguiente. Digamos,
lo que se conoce como burocracia sindical está con todos los gobiernos. Estuvieron con Moyano. Ya están reuniéndose con Patricia Bullrich para discutir la próxima reforma laboral. Los mismos que hoy están aceptando paritarias a la baja. Lo que te quiero decir, Marcela, es lo siguiente. Fíjate, con un salario de 100.000 pesos, con una inflación del 7% mensual, en 30 días perdió 7.000 pesos. Aunque te reajusten, imagínate, si te reajustan en 60 días, como son las mejores paritarias, perdiste 15.000 pesos. Entonces, está planteado el problema de la indexación mensual del salario. En un país donde los tenedores de deuda pública tienen títulos indexados mensualmente por SER o por el dólar, ¿por qué no pueden tener el salario indexado los que representamos el 99% de la Argentina? ¿Y ustedes qué proyecciones de dólar tienen? Y para fin de año estamos esperando, a ver, ahí... ¿Cuál, no? Claro, no, a ver, ahí depende de qué haga, porque el 10 de diciembre cambia el gobierno. Y ahí habrá que ver si después del 10 de diciembre queda todo igual o no. ¿Vos tu escenario lo recortás a 10 de diciembre? Sí, en realidad es una posibilidad que el próximo gobierno tenga que salir del cepo o no. Habrá dos opciones, o lo hará en algún periodo, no sé cómo será, pero suponiendo que no se sale del cepo, y a fin de año va a estar hablando tranquilamente de un dólar arriba de 300 en el oficial. El libre... El que está 2.15 hoy. El que está 2.15 hoy, claro. Bien. Bueno, vamos a ir a los de Estados cepo, Unidos porque nos está esperando Adrián Sack, porque lo que queremos saber es, mientras tanto, el ministro de Economía está en los Estados Unidos buscando, obviamente, una negociación con el Fondo Monetario. Los perdones del caso, Adri, ¿en qué quedaron? Bueno, en eso estamos. Estuvo reunido hasta hace un rato el ministro Sergio Massa con la número 2, que ayer vos bien decías que no es la número 2, es la 1.5, sí, con Gita Gopinath. Justamente corta el bacalao, dirían. Dirían en la calle. Corta el bacalao. Dirían en España, ¿no? Justamente. Pero para justamente tratar de hacer un empalme entre lo que está justamente pidiendo el Fondo Monetario Internacional y lo que puede hacer una Argentina totalmente apremiada, también por un gasto público que no puede bajar. Entonces, ¿de qué hablaron hoy? Básicamente, ¿de qué se hace con ese 1.9% de déficit prometido al que de ninguna manera van a poder llegar, aún con este 7.7% de inflación mensual que está absolutamente fuera de todos los planes? Entonces, ¿qué se hace a partir de ahí? Y estamos un poco con la discusión del huevo o la gallina, ¿no? No se sabe por dónde empezar, si justamente aumentar la productividad de una Argentina que está castigada por la sequía. Esto, bueno, hasta ayer mismo, como lo comentábamos, Adri, lo habló. Sí. Porque no es que la sequía ya fue, la sequía es una problemática que evidentemente se subestimó. Se ha subestimado en el verano cuando incluso muchos productores advertían que iba a ser tal vez una de las peores sequías de la historia y finalmente así es. Lo que pasa es que se ha subestimado. Evidentemente el gobierno ya sabía lo que estaba ocurriendo. Las inclemencias del clima ya te daban pistas en el verano nada más. Entonces, déjame poner esto sobre la mesa. El problema es que los dólares que no ingresan también van a ser dólares que van a tener consecuencias porque no van a entrar y no van a generar ese movimiento circular de la economía, como digo yo, cuando se vuelcan esos dólares del campo al resto de la economía, más allá de esta gestión. Esto tiene incidencia en 2024. Tal vez poco se habla de eso, pero es importante. Y déjame preguntarte si se habló de los préstamos o swap con China, porque entiendo que eso podría ser la llave que destrabe esquivar al equipo económico la devaluación. Mirá, no se habló, por lo menos no es lo que se informó sobre la reunión desde ninguna de las partes. El tema China es un tema muy delicado que únicamente se habló a nivel político en la reunión que tuvieron hace más de 2 semanas ya el presidente Alberto Fernández con el propio Joe Biden, ¿no? Justamente
tratando de hablar desde la parte positiva, desde estimular las inversiones detenidas de los Estados Unidos en la Argentina para desalentar aquellas que tienen que ver con inversiones de China, particularmente el litio, de eso sí se habló hoy, ¿no? De las posibles inversiones que algunas están en marcha, pero que no son suficientes como para cubrir el agujero que está dejando el dólar agro, o el dólar agrio, como traducíamos ayer. Eso, desde el punto de vista de lo que está influyendo China, es más importante desde la parte política, como te decía, que desde la económica. ¿Por qué? Porque Adri, haceme un punto acá. Diciendo, bueno, está bien. Espera, Sí. haceme un punto acá que está con nosotros también Ramal. Marcelo, sentías cuando escuchabas lo de China. Ahora, necesitamos hacer alianza con todo el mundo, evidentemente. Vamos a Estados Unidos, le pedimos plata a los chinos, la ideología se ha abandonado, estamos por el dinero acá. Sí, acá indudablemente que el gobierno afronta ahí una gran contradicción porque tiene que discutir su situación financiera cuando hay poderosos intereses económicos atados a China en lo que tiene que ver con el comercio exterior, pero, digamos, más allá de esa cuestión, recién hablaba Sachs de dólar agro y todo lo demás, lo que es cierto es que los dólares que ingresan con estas devaluaciones disfrazadas después salen. Es decir, los planes soja 1, soja 2 han fracasado. Y esto evidentemente también está en la agenda planteada. Da toda la impresión, ya que se habla tanto de escenario, que esta tercera etapa de dólares especiales puede ser el preámbulo de una devaluación de carácter general. Que el punto es si se devalúa antes o después. Los ¿no? dólares salen por las importaciones. No hay otra forma, está prohibido sacar dólares legales. Entonces el problema que vos tenés... Salen de las reservas monetarias. Claro, si vos haces el número y bastante rápido. Vos estuviste teniendo liquidaciones por 2.000 millones de dólares por mes e importando por 5.000. Faltan 3.000 millones, creo que estuviste perdiendo en marzo. Entonces, y esas importaciones son básicamente insumos de producción. El 92% de lo que importamos son insumos de productos para la producción. El 78% de las industrias tienen más de un 20% de sus insumos importados. Entonces, cuando vos cortás esas importaciones porque te quedás sin dólares, lo que te viene atrás es una caída de la actividad económica. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. ¿Pero va a ser peor? Y bueno, el objetivo del gobierno con esto del dólar soja 3 es decir, bueno, mira, yo ahora junto dólares. Además te lo dicen en los plazos del dólar soja. El dólar soja es de abril a septiembre. Y ojo, con vos dólar soja y esas cosas, dólar agro, como lo quieras llamar, no tenés un aumento de las exportaciones. No es que van a aumentar las exportaciones porque las exportaciones van a ser bajas porque te falta la cosecha. Entonces lo único que haces es mover todas las exportaciones. Adelantarlas al periodo de abril-septiembre, que es el que te interesa. Pero las elecciones son en octubre, así que bueno, en un ratito nada más vamos a estar hablando entonces sobre eso, sobre qué puede llegar a pasar con el dólar que a tanta gente hoy ocupa y preocupa. El presidente de la Nación muchas veces manifestó el deseo de presentarse, con lo cual sería muy lógico que si tiene ganas se pueda presentar. Y yo voy a hacer lo que Cristina, los gobernadores, los intendentes, la militancia, lo que todo el espacio político analice que es más conveniente. Puedo estar pegando carteles o puedo ser candidato. No tengo ningún interés personal, solamente el interés colectivo de un proceso de desarrollo para la Argentina se pueda realizar. Seguimos en Para que sepas si está nuestra encuesta acá y queremos hacerte partícipe, así que vamos a ver qué votó la gente. Y el voto acá lo tiene la señora Liliana Caruso. Lili, ¿votás vos? Y yo voto ¿Con cuánta plata salís? Sí, el de 5.000 pesos. Porque te llega a pasar algo en la calle, tenés que comprar algo. Ya te digo, si venís con la idea de ir a trabajar y comer algo, ya te gastaste 1.000 y pico de pesos, Marcel. Mira. Mira, muy bien, ahí está. Tan. Toma. Y sí. Lili, siempre acertás. ¿Viste? Vos sos la representación del pueblo en este programa. Ahora, para, Marce. Espera, el 33%, Moncho respondió que sale con 5.000 pesos en la billetera. O sea, el 45% sale con 2 lucas o menos. Claro, con menos. Sí, que no haces nada hoy. Te digo, anda a un kiosco, insisto, con esto. No, y el último 10.000, porque a mí no me da 10.000. Lo que sí te digo es que si vas a cenar,
tenés que llevar por lo menos 10.000. Ese es el problema. Bueno, hicimos un Ponele debate una durante reunión. todo el programa sobre tu bolsillo, sobre lo que puede llegar a pasar. Y acá la última pregunta la tiene el doctor Campolongo. Tic. Me preguntaba Menéndez recién sobre el libro de Remeslenikov, que lo estoy leyendo. Primera conclusión, me hizo la pregunta y le digo, mira, me suena a que él dice, desde la crisis del 2001 no hemos aprendido nada. Pero frente a los cuadros que han trazado acá los amigos, yo quiero preguntarles, ¿hay que temer de que Aníbal Fernández pueda tener razón con lo que pronunció La sangre en la últimas calle. horas? Bueno, te digo cómo veo las cosas. Primero, creo que cuando él habla baño de sangre y todo más, se refiere evidentemente a una reacción popular frente a lo que ocurre o puede ocurrir. Indudablemente que lo que están preparando gente como Bullrich y Milei creo que es muy negativo, ¿no es cierto?, para los trabajadores. Pero si se produce esa reacción popular, viene abonada por lo que está ocurriendo ahora. Con una inflación del casi el 8%, alimentos el 9% y todo este cuadro de caída de los ingresos, se está abonando indudablemente un terreno. Ahora, en segundo lugar, me parece muy negativo y casi intimidador presentar a una reacción de los trabajadores como un futuro baño de sangre, porque es casi una amenaza al mundo del trabajo. ¿Qué significa? Si ustedes salen a la calle, van a tener una respuesta sangrienta, desgraciada. Falso. Es falso inclusive pensándolo en la historia. Por ejemplo, la humanidad y la humanidad reciente perdió muchísimas vidas como resultado del hambre, de la desigualdad social, de las políticas de los que decían no reaccionen porque puede haber consecuencias negativas. Las revoluciones sociales, los levantamientos populares, indudablemente tuvieron choques y demás, pero siempre abrieron un rumbo más positivo al mundo que la miseria, la opresión, los dictadores. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que rechazar lo de Aníbal Fernández, por sobre todas las cosas, por intimidador. Levantar el espantajo del baño de sangre cuando los trabajadores argentinos, por ejemplo, si siguieran el camino de Francia, una huelga general, es decir, una respuesta maciza de todo el mundo, harían ver la enorme fuerza que tienen frente a poderes sociales que están desgastados, que son decadentes. Daniel, ¿vos qué opinás de eso? De la pregunta que te hizo Carlos, ¿cuál sería tu respuesta? No, a mí me parece que hay sectores de la oposición que plantean explícitamente no tener miedo a reprimir con mayor firmeza si tuvieran que avanzar en un rumbo, que es el rumbo que escribe el FMI. Entonces me parece, más allá de la forma en que Aníbal puede presentar el futuro y lo que la oposición tiene por delante, me parece que si nosotros, digamos, no podemos ver lo que se nos presenta como algo con toda claridad, lo dice el FMI, lo que se va a hacer, que es achicar a la mitad el gasto social, no pretender que se avancen con moratoria jubilatoria, achicar todo lo que tiene que ver con la inversión del Estado, y sectores de la oposición que están decididos a llevar adelante esa agenda, no tienen miedo a ejercer la represión ante el evidente proceso de cuestionamiento de esas políticas. Me parece que es evidente que vamos a un escenario de esas características. Peligroso, ¿eh? Gracias, Daniel. Gracias, Marcelo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Fausto? Este fin de semana voy a jugar al fútbol. Ah, Tuki, tengo planes para vos también y para tu familia. Mira, viene la segunda edición de Mapa en la Ciudad, el 14, 15 y 16 de abril, de 12 a 23 horas. Podés disfrutar en Matienzo y Zapiola de más de 300 pequeños y medianos grandes productores con 7.000 productos en todo el país que lo ofrecerán. Habrá stand de venta, charlas, capacitaciones, puestos gastronómicos junto a un sector de vinos, cervezas y una gran barra de coctelería. También
Atención, este plan le encanta a Ramón Indart. Entre el 19 de abril y el 1 de mayo se va a realizar en Buenos Aires el Festival Internacional de Cine Independiente. Durante 13 días le da la bienvenida al famoso Bafisi en salas tradicionales del centro porteño y por segundo año consecutivo apoyando la reactividad de la calle Corrientes. Tendrá una programación pensada para todo el público con más de 250 películas en más de 15 sedes. Una más para el domingo 16 de abril de 12 a 19 horas. Anotá. La 9ª edición de Buenos Aires celebra Calabria. Habrá además de 30 stands gastronómicos, artesanales y culturales y espectáculos musicales, entre otros. Además, se va a llevar a cabo la procesión del patrono San Francisco de Paola. Y como si todo esto fuera poco, van a sortearse un pasaje a Italia, importantes electrodomésticos e indumentaria deportiva. Allá va Liliana Caruso y nos vamos todos. Pasaporte listo. Gracias a todos por haber participado de este programa. Les agradezco a todos los invitados. Nos tenemos que ir. Ya llega Facundo Pastor con la continuidad informativa de A24. Y yo me reencuentro con vos, ¿cuándo? El lunes que viene, a las 6 de la tarde, porque tengo mucho más para que sepas.